El término noche oscura del alma proviene del místico español San Juan de la Cruz en el siglo XVI. Él describió un proceso de profunda angustia espiritual en el que la persona siente que ha perdido toda conexión con Dios, con el sentido de la vida y hasta consigo misma. En este estado, la fe parece desaparecer, la esperanza se rompe, y la oscuridad invade el corazón. Pero lo más sorprendente es que San Juan afirmaba que este sufrimiento no era un castigo, sino una etapa de purificación que prepara al alma para un nivel más alto de unión con lo divino. Aunque la expresión nació en el cristianismo, otras tradiciones espirituales reconocen experiencias muy similares. En el budismo, se habla de la muerte del ego, un momento en que todo lo que uno creía ser se derrumba antes de alcanzar la iluminación. En el hinduismo, la diosa Kali representa la destrucción necesaria antes del renacimiento. Incluso en la psicología moderna, Carl Jung habló del proceso de individuación, en el que la persona debe enfrentarse a sus sombras para convertirse en su yo auténtico. La noche oscura puede manifestarse de muchas formas: la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, la ruina económica, una crisis existencial o el sentimiento de vacío total a pesar de tener todo lo que se supone que debería hacernos felices. Lo que todas estas experiencias tienen en común es la sensación de que el suelo desaparece bajo nuestros pies, dejándonos en un abismo sin respuestas. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿y si esa oscuridad no fuera el final, sino el inicio de un despertar espiritual más profundo? El sufrimiento como un maestro oculto. En nuestra sociedad, solemos ver el sufrimiento como un enemigo a evitar a toda costa. Nos enseñan a huir del dolor, a taparlo con distracciones, medicación o excesos. Pero en el camino espiritual, el sufrimiento no es un castigo, sino un maestro severo que revela verdades ocultas. Cuando llega la noche oscura, todo lo que no es auténtico comienza a derrumbarse. El ego, con sus máscaras y apegos, se resquebraja. Perdemos aquello en lo que depositábamos nuestra seguridad: la carrera, las relaciones, las posesiones, las certezas. Y aunque duele, ese proceso es como el fuego que purifica el oro, elimina las impurezas para dejar brillar lo esencial. Grandes figuras espirituales atravesaron noches oscuras antes de sus despertares. Buda pasó días en profunda angustia antes de iluminarse bajo el árbol Bodhi. Jesús vivió su agonía en el huerto de Getsemaní antes de aceptar su destino. Incluso figuras contemporáneas, como Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, encontraron en el sufrimiento un camino hacia un propósito más elevado. El sufrimiento nos enfrenta con nosotros mismos. Nos obliga a preguntarnos: ¿quién soy, realmente? ¿Qué es lo que da sentido a mi vida? Y aunque el dolor parece destruirnos, en realidad está abriendo espacio para que surja una versión más auténtica de nuestro ser. Señales de que estás viviendo tu noche oscura. ¿Cómo saber si lo que estás viviendo es realmente una noche oscura del alma y no simplemente una etapa difícil o una depresión? Aunque pueden parecer similares, la noche oscura tiene características particulares. Algunas señales son: pérdida de sentido. Nada te motiva, lo que antes te apasionaba ahora parece vacío. Sensación de abandono espiritual. Sientes que Dios, el universo o tu fe te han dejado. Confrontación con la sombra. Viejos traumas, miedos y heridas salen a la superficie con fuerza. Silencio interior. Las oraciones, meditaciones o prácticas espirituales parecen no dar resultado. Aislamiento emocional. Aunque estés rodeado de gente, sientes un profundo vacío y desconexión. Una metáfora poderosa es la del gusano dentro del capullo. Desde fuera parece muerte y destrucción, pero en esa oscuridad silenciosa está ocurriendo la transformación más profunda, la creación de una mariposa. De la misma manera, en la noche oscura no se trata de un final, sino de un proceso en el que tu antiguo yo se disuelve para dar paso a un ser más libre y luminoso. Este reconocimiento es vital para el espectador: comprender que lo que está viviendo puede tener un propósito mayor y que no está solo en el proceso. La luz después de la oscuridad, el renacer espiritual. La buena noticia es que ninguna noche oscura dura para siempre. Cuando este proceso llega a su fin, se produce lo que muchas tradiciones llaman un renacimiento espiritual. La persona que emerge no es la misma que entró en la oscuridad. Algunas transformaciones comunes son: una conexión más profunda con lo divino o con la vida, una visión más auténtica de uno mismo y de los demás, mayor compasión, empatía y sabiduría, una vida más alineada con el propósito interior. Muchas personas que han pasado por esta experiencia afirman que, aunque fue el periodo más doloroso de sus vidas, también fue el más transformador. Descubrieron que la oscuridad no los destruyó, sino que los reconstruyó de una manera más fuerte y luminosa. Como dice un proverbio sufí, la herida es el lugar por donde entra la luz. La noche oscura del alma es un viaje que asusta,
porque nos enfrenta con lo desconocido y nos arranca de nuestras falsas certezas. Pero es también un camino de iniciación, un rito de paso hacia una vida más auténtica y espiritual. Si en este momento sientes que todo en tu vida se derrumba, si experimentas vacío, soledad o desesperanza, no lo veas como el final. Tal vez estás en medio de tu propia noche oscura. Y si es así, recuerda, lo que se rompe no es tu esencia, sino la cárcel que te impedía despertar. El sufrimiento, aunque amargo, es el fuego que transforma el metal en oro. Y cuando esta etapa termine, mirarás atrás y descubrirás que la oscuridad fue el maestro más grande que jamás tuviste. Si este mensaje resonó contigo, no lo ignores. Suscríbete al canal, comparte este video y deja un comentario contando tu experiencia. Tal vez tu historia inspire a alguien que hoy necesite escuchar que no estás solo en su proceso. Juntos podemos construir una comunidad de almas que atraviesan la oscuridad para despertar a la luz.